Creciendo en sabiduría. Lo que yo les quiero compartir en esta hora lo he titulado Sabiduría para la vida diaria. Así se llama la enseñanza. Sabiduría para la vida diaria. Sabiduría. La gente dice que a través de experiencias y vivencias obtenemos sabiduría. Hermanos, pero ahora yo les pregunto, ¿por qué obtener sabiduría a través de solo experiencias? Si tenemos el manual que nos enseña cómo vivir diariamente en la sabiduría. Nos enseña de cómo hacer las cosas y no esperar hasta que nos equivoquemos y de allí aprender. Tenemos el manual de Dios, la cual nos enseña de cómo es que debemos de vivir diariamente en la sabiduría de Dios. Cómo hacer las cosas cada día. En la palabra de Dios eso es lo que nos enseña. Y debemos de saber que Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora nosotros, los que hemos creído en Él y los que nos hemos arrepentido verdaderamente, tenemos a Cristo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Él es el que nos dice cómo hacer las cosas diariamente. Él es el que nos enseña, Cristo nos enseña de cómo vivir diariamente, pero en sabiduría. Amén. Nosotros, mis hermanos, ahora solamente debemos de morir cada día a nuestro yo, a nuestros pensamientos que teníamos antes. Debemos de dejarnos dirigir por Cristo y por su palabra. Antes, recordemos que nosotros éramos dirigidos por nuestros propios pensamientos. Incluso éramos dirigidos hasta por aquellos pensamientos o consejos que nos daban los del mundo, que nos rodean. Aquellas personas que no conocen de Dios, nosotros nos dirigíamos así, escuchando consejos, pidiendo sabiduría en el mundo y así actuábamos y así nos conducíamos, según los pensamientos del mundo. Pero eso era antes, ahora ya no. Ahora Cristo debe mandar en nuestras vidas. Tú solo muere al yo, a tus pensamientos, y Cristo, que es la sabiduría, Él te va a dirigir. Amén. Hermanos, ahora aquí estamos en Colosenses capítulo 1 en el verso 9. Aquí vemos que Pablo pedía a Dios que los de Colosa tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios. También Pablo pedía por los hermanos de Colosa, por entendimiento y por sabiduría de Dios. Pablo oraba a Dios para que los hermanos tuvieran, o más bien vieran, que esto es lo que realmente importa para un cristiano. Amén. Para nosotros como cristianos esto es lo que realmente importa, hermano. Para nosotros lo del mundo, la vanagloria de este mundo, ya quedó atrás. Ahora para nosotros lo más importante debe ser Cristo. Glorificarle a Él cada día. Colosenses 1:9 dice, por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Dice, pedimos a Dios. ¿Qué le pedía Pablo a Dios? ¿Un rancho para los hermanos de Zamora? A lo mejor alguien va a decir, no, pues es que yo sí quiero un rancho. Y quiero que también Dios me dé unos caballos para mi rancho, una vaquita, unos gallitos, unas gallinas, un venado también, si se puede, una cebrita también. No, hermano, lo que tú quieres es un zoológico. Pero aquí Pablo dice la palabra de Dios, pedimos a Dios
que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, lo más importante para nosotros. Amén. Hermanos, debemos de caminar cada día en la sabiduría de Dios. Y la Biblia nos enseña de cómo vivir en sabiduría cada día. Por ejemplo, vayamos a Colosenses capítulo 3 en el verso 18. Ahí es donde la palabra de Dios nos empieza a enseñar esto. Nosotros ya sabemos lo que dice este versículo hasta de memoria. Y es que esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos, que cada día en nuestras vidas esto es lo que se debe hacer como cristiano. Colosenses 3:18 dice: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo. La palabra de Dios se está dirigiendo hacia las esposas. Y aquí la palabra de Dios así dice. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, no son mis rollos. ¿Está bien? Es la palabra de Dios, dice, esposas estén dispuestas ¿a qué? A servir a su esposo. Esposa, ¿qué es lo que debes de hacer? Servirle a tu esposo. A lo mejor a las hermanas ya no les gustó esto. Ya no les gustó conocer sobre la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, y es que eso es lo que deben hacer como seguidoras del Señor, como hijas de Dios. ¿Qué es lo que deben hacer, esposas? Servirle a su esposo. Verso 19 dice así: esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Ya nos cayó gordo la palabra de Dios. Ya no nos gustó. Dice la palabra de Dios, esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Ahí está, mis hermanos, que la sabiduría de Dios para nuestra vida diaria. Esto es lo que debemos de hacer cada día. Esto es lo que debemos de practicar cada día como cristianos, como esposos. Es lo que debemos de hacer. Amén. A lo mejor tú viniste aquí en este lugar pensando, a lo mejor querías que te hablaran de la sabiduría, de cómo hacerte rico en este mundo, de cómo conseguir más dinero. Pero no, mis hermanos, estamos en la sabiduría, pero en la sabiduría de Dios. Amén. Porque vemos en el mundo cuántas personas obtienen riquezas sin la sabiduría de Dios, ¿verdad? Personas que no conocen la palabra de Dios, y no estoy diciendo que está mal tener cosas materiales en este mundo. Si Dios te ha dado las riquezas, qué bueno, gloria a Dios, darle gracias a Dios por eso. Pero nuestro principal objetivo es vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Amén. Aquí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es saber lo que dice la palabra de Dios y sobre todo aplicarlo. Lo que tú sabes, lo que dice la palabra de Dios, lo que tú entiendes en la palabra de Dios, en la Biblia, eso es lo que debes de practicar. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios, estás obteniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero el día que tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, eso es sabiduría. Amén. Eso es sabiduría. No solamente es conocer qué es lo que dice la palabra de Dios y hasta ahí, sino que hay que llevar la palabra de Dios en el terreno de los hechos, en la práctica. Pero debemos de hacerlo, mis hermanos, no solo conocer la palabra de Dios. Amén. Ahí dice la palabra de Dios que la esposa esté dispuesta a hacer ¿qué? A servirle a su esposo. Dispuesta a hacerle lonche a su esposo. ¿Sí o no? Vi ahí en el celular un meme donde la esposa le decía a su esposo,
mi amor, ¿quieres que ponga en el Facebook que te quiero? Y el esposo le dijo, no, más bien, querida mi esposa, te quiero mucho, pero más bien ponme lonche para mañana porque voy a ir a trabajar. Tienen que estar dispuestas. La mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer la esposa? Someterse a servir. ¿Sí o no? Someterse conforme a lo que marca la palabra de Dios. Amén. Y el esposo no debe de aprovecharse. ¿Está bien? La esposa tiene que servirle al esposo, estar dispuesta a plancharle la ropa a su esposo, a lavar la ropa a su esposo, a sus hijos. Es lo que debe de hacer una cristiana, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo digo yo, para que no me vean feo a mí. Pero dice la palabra de Dios que los esposos deben amar a sus esposas, deben de tratarlas bien. Amén. Si buscamos la sabiduría en Dios, Él nos va a dar buenos consejos. Él nos va a dar lo que realmente nosotros ocupamos cada día. Pero, ¿qué pasa si nosotros buscamos la sabiduría o consejos con los que no conocen a Dios? Si tú buscas consejo en el mundo, los carnales, ¿qué nos van a enseñar? Ellos simplemente lo que van a hacer es contradecir la palabra de Dios. A la esposa le van a empezar a aconsejar y a decirle, ¿sabes qué? Pues, ¿tú por qué le vas a servir a tu esposo? No, que él se sirva solo. ¿Por qué vas a someterte a tu esposo? No, ese cristiano está loco. No le hagas caso. Eso es lo que te van a aconsejar los del mundo, los que no conocen la palabra de Dios. Te van a decir ¿por qué le vas a servir? ¿Por qué vas a lavarle a tu esposo la ropa sucia? Ni que fuera su sirvienta. Si tú eres la emperatriz de aquí de Zamora. No busquemos consejos en el mundo. Ellos nos darán consejos que contradicen la palabra de Dios. Hermanos, a lo mejor los del mundo, a nosotros también como varones, nos van a dar consejos equivocados. Nos van a decir, ¿tú por qué vas a amar a tu esposa? Te van a decir, ¿sabes qué? Hay un montón de mujeres, divórciate. ¿Por qué la vas a andar soportando? Deja a esa cristiana que además está media loca. Que Dios le habla y que no sé qué. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 2, verso 5. Allí Pablo le está hablando a las mujeres que pues tienen poco de casadas. Dice, las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. ¿Qué es lo que van a hacer las esposas? Esto es lo que deberían de aprender como cristianas. Cuidar la casa, dice ahí la palabra de Dios, a ser amables. ¿Cuántas de las esposas que están aquí son amables con sus esposos? Dice la palabra de Dios, y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio.
Pero si tú no te sometes a tu marido, si no eres amable con tu esposo, si hasta lo andas golpeando y tus vecinos te ven, van a decir, y mira, y dice que es cristiana y conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero mira cómo trata a su esposo. La gente hablará mal del cristianismo, sobre todo de Dios. Vamos a poner mal a nuestro Dios. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, nosotros estamos aquí en el mundo para glorificar a Dios por medio de nuestros hechos. Amén. Santiago capítulo 3, verso 13. Hermanos, la sabiduría se muestra en la obediencia. Si tú obedeces la palabra de Dios, muestras sabiduría en tu vida. Si obedecemos la palabra de Dios cada día, mostramos la sabiduría de Dios en nosotros. Santiago 3:13 dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Habrá alguien entre nosotros? Ahora que estamos celebrando el 7º aniversario de Casa de Oración Zamora, ¿habrá alguien, como dice la palabra de Dios, verdaderamente sabio y entendido? Dice la palabra de Dios que muestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad, dice la palabra de Dios. Con humildad, mis hermanos, no solamente para que la gente te vea, sino que es con humildad. Y la humildad nos lleva a obedecer la palabra de Dios, no solamente aquí, o no solamente en ese lugar donde la gente nos ve, sino también en nuestras casas, en nuestros hogares. Amén. Dice la palabra de Dios, el verdadero sabio no es orgulloso. Verso 14 dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Palabra de Dios para todos, así dice. Pero si ustedes están llenos de celos, si nosotros nos conducimos por celos, eso quiere decir que no hay sabiduría en nuestras vidas. Si tenemos celos, si hacemos las cosas por rivalidad, eso no muestra sabiduría en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, no tienen por qué dárselas de sabio. Dice, su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Verso 15 dice así. Gracias, hermano. Verso 15 dice así. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal. La sabiduría de tu compadre, de tu amigo, el mundano, el que no quiere aceptar a Cristo en su vida. Dice la palabra de Dios, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. De ahí es donde viene todo eso. Si nosotros somos celosos, si andamos en rivalidad con otros, esa sabiduría viene ¿de dónde? Del demonio, dice la palabra de Dios. Verso 16 dice, por eso donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Hermanos, debemos de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Las hermanas deben de obedecer a sus maridos en todo lo que enseña la palabra de Dios. Amén. En todo lo que enseña la palabra de Dios, las hermanas deben de sujetarse a su marido. Y tu marido, trata bien a tu esposa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. Vamos a aprender también un poco de un matrimonio
que eran temerosos de Dios, que caminaban en obediencia a la palabra de Dios. Este matrimonio, pues me refiero al matrimonio de José y María. José y María, los que eran los padres terrenales de Jesús en este mundo. Lucas capítulo 2, verso 2 dice: este primer censo se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Por lo tanto, cada uno tenía que ir a inscribirse a su propio pueblo. Verso 4 dice: entonces José también salió del pueblo de Nazaret a Galilea. Se fue a Judea, a Belén, al pueblo del rey David, porque era descendiente de él. Verso 5 dice: se registró con María, quien estaba comprometida con él. Ella estaba embarazada y mientras estaban allí, llegó el momento que diera a luz. Aquí vemos un matrimonio que caminaban conforme a la sabiduría de Dios, que obedecían la palabra de Dios. Eso es la sabiduría de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos caminando en sabiduría. Aquí vemos a María. María, ¿qué hacía? Se sujetaba a su esposo, a lo que José le decía. Ella obedecía. Amén. Ella obedecía. María era una mujer sometida. Era una mujer sometida a su esposa, a su esposo. Ellos estaban muy bien en Nazaret, estaban viviendo allí en Nazaret. Pero un día, porque se levantó un censo, ellos tenían que regresar a Belén porque eran de allí. Allí se tenían que registrar. Entonces se fueron para Belén, casi en el tiempo en que María iba a dar a luz. Y María obedeció a su esposo. Cuando su esposo le dijo: ¿sabes qué? Pues aquí está muy padre. Aquí casi no nos cuesta lo de la renta. Estamos viviendo muy bien, tenemos muy buenos vecinos aquí. Aquí nadie nos dice nada, todo muy chévere. Pero mis hermanos, un día, por medio de este censo, José le dice a su esposa: vamos a tener que irnos para Belén. ¿Y qué hizo María? No empezó con chantajes. Ella simplemente obedeció. Cuando llegaron a Belén, María no se quejó, a pesar de las cosas que estaban pasando ya allí. Y eran circunstancias difíciles. Estaban pasando por cosas difíciles porque dice la palabra de Dios ahí que no les habían dado un lugar donde ellos iban a descansar. Sus parientes se hicieron como que no los reconocieron. Entonces María no empezó a quejarse con su esposo. No le dijo, tú no quieres a tu hijo, tú no me amas, ¿para qué veníamos para acá? Si aquí ni un cuartito tenemos donde pueda nacer tu hijo. Pero en Nazaret ya vivíamos muy bien y aquí nada, aquí no tenemos nada. Tú no me quieres ni quieres a tu hijo. No, María no empezó con esas cosas. Y tu hermana, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando conforme a la palabra de Dios o no? Porque fíjate, si ponemos un ejemplo, si tu marido te dice: vamos a orar para algo, ¿tú qué haces? ¿Te enojas? ¿O qué haces? O empiezas con los chantajes. Le empiezas a decir: no, es que no me compraste mi vestido preferido. Tú quieres más a tu cochino dinero en el cochino, o sea, en la alcancía. Y empiezas con chantajes. Hermanos, aquí la pareja estaba pasando por escasez. Y aquí Dios por algo estaba permitiendo también esto. Y Dios a lo mejor permitirá cosas en nuestras vidas.
en nuestros hogares, y va a ser por algo, con algún fin, mis hermanos, para formarnos más a su carácter. Y cuando lleguen estas cosas en tu casa, ¿cómo actuarás? ¿Cómo responderás ante Dios? ¿Responderás con sabiduría o renegarás o te enojarás? ¿Qué es lo que vas a hacer? Filipenses capítulo 4, verso 12 dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Pablo sabía vivir así, mis hermanos, en pobreza y también en abundancia. Eso no le afectaba. Cuando Pablo vivía en pobreza, no se alejaba de Dios. Pablo, cuando tenía riquezas, tampoco no se alejaba de Dios. Vivía, mis hermanos, a los pies de Cristo. Dice aquí la palabra de Dios, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él ya tenía la vida eterna, que él ya tenía a Cristo en su vida. Y eso es lo más importante para nosotros, y eso debe darnos gozo a nosotros. Pasamos por circunstancias difíciles, por problemas, por escasez, pero debemos de contentarnos al recordar que Cristo nos dio la salvación. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da poder para hacerlo. Recuerda, mi hermano, que todo obra para bien y que Dios tiene todo el control en cualquier o en cualquiera que sea la situación. Amén. ¿Cómo actuaremos nosotros, mis hermanos? El día que Dios permita que pase algo en nuestras vidas, Dios lo permitirá para formarnos a su carácter, a su imagen cada día, para trabajar con nuestro ego. Amén. Entonces, mis hermanos, el día que pases por escasez, ¿serás sabio ese día? ¿Demostrarás sabiduría ese día o te volverás loco? ¿O se te olvidará que Dios tiene todo el control? Y le dirás a tu esposa, ¿sabes qué, mi esposa? Pues ahora ya no tienes que llevar a los niños a la escuela porque pues la situación está muy difícil. Vas a ponerte a vender aguas frescas. ¿Cómo actuarás, mi hermano, en ese día? Por algo, mis hermanos, Dios muchas veces permitirá que pasen cosas en nuestras vidas, que pasemos por escasez. ¿Qué tal si un día Dios responde a tus oraciones? A lo mejor no sé cuántos hayan orado así, han dicho, Señor, quiero adelgazar. Ya no quiero estar tan gordito, Dios. Ayúdame. Y Dios dice, pues, no le echas ganas, pero voy a permitir una escasez en tu vida y ahí, solamente así, mi hijo, solamente así vas a estar delgado. Así vas a estar delgado y más sano. Pero ese día, ¿cómo actuaremos? ¿Cómo actuaremos ese día? ¿Vamos a recordar que Dios tiene todo el control en nuestras vidas? Debemos de recordarlo siempre. Dios tiene todo el control en nuestras vidas. Vayamos a Mateo capítulo 2, verso 13. Volvemos otra vez con esta pareja, con este matrimonio. Mateo 2:13 dice así: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. ¿Por qué a José? Porque José era la cabeza del hogar. Amén. Dios se dirigió a la cabeza del hogar a darle instrucciones y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. ¿Qué hizo José entonces allí en esa situación?
Él hizo lo que el ángel le estaba diciendo. José en ese momento, en esa dificultad, no abandonó a su familia. Amén. Dice la palabra de Dios, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Verso 14 dice, entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. ¡Qué varón tan valiente, mis hermanos! Eso es lo que nosotros ocupamos como cabezas de hogares, todos los varones, ser valientes en estos tiempos. Valentía es lo que ocupamos. Debemos de hacer lo que José hizo en este tiempo difícil. ¿Qué hizo? Estaban pasando por un momento muy difícil, pero José no dijo, no, pues ya no puedo más, y abandonó a su esposa. No hizo eso. No hizo eso, mis hermanos. José era valiente, un varón valiente. No le tuvo miedo a las fantasmas a esa hora, porque se levantó, dice la palabra de Dios, que durante la noche con el niño y la mamá, y dirigió a su familia hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Amén. No dijo, no, pues es que son tiempos difíciles. No le tuvo miedo ni a la Llorona, ni a Chucky, no. No, mis hermanos, hizo la voluntad de Dios. Les voy a confesar algo. Yo tenía miedo de venir aquí a Zamora. Pues por tantas cosas que se escuchan, ¿verdad? Hasta miedo da cuando escucho esa palabra Zamora. No. Pero aquí estamos, aquí estamos. Eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer en estos tiempos, levantarnos, llevar a nuestras familias más hacia Cristo, que nuestros hijos y con nuestras esposas descansen en las promesas de Dios. Eso es lo que debe de hacer el varón en estos tiempos, que se están escuchando tantas cosas. No debes de abandonar en estos tiempos a tu esposa, a tus hijos, no. En estos tiempos debemos de aferrarnos más a Cristo, acercarnos más a Cristo. Varón, eso es lo que Dios te está diciendo que hagas en estos días. Por el resto de tu vida, haz esto, sé un varón valiente, no tengas miedo, deja el miedo, mis hermanos. Debemos de hacer todas las cosas con sabiduría, pero que el miedo no nos paralice. ¿Está bien? Ni modo que nos quedemos todo el tiempo en las casas, ni modo que digamos, ¿sabes qué? Mi esposa, tengo miedo, no quiero ir a trabajar. Y te escondes bajo la cama. No, tenemos que seguir con la vida. Amén. Tenemos que seguir. Dice el verso 15. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, en estos tiempos estaban las cosas muy difíciles para esta pareja, para este matrimonio. Pero ellos como pareja no optaron por divorciarse. No dijeron, vamos a divorciarnos, hay que cortarlas aquí, cada quien por su camino. No, ni se culparon el uno al otro. No, claro que no hicieron eso. María no le dijo a su esposo, pues te voy a dejar porque eres muy pobre. No le dijo eso María a su esposo. Ni le empezó a decir, ¿sabes qué, José? Pues bien me lo decía mi madre. Y yo no le hice caso a mi mamá. Me decía que no me casara contigo y mira, estoy pagando las consecuencias. Ni José le dijo, ¿sabes qué? Tú me salaste la vida. Tú eres la culpable, desde que me casé contigo todo me sale mal. No, José no hizo tal cosa. A pesar de la difícil situación,
María no dejó a su esposo, ni José abandonó a su familia. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos, en tiempos difíciles. Enseña a tus hijos mejor la palabra de Dios, a tu esposa. Obedezcan los dos la palabra de Dios. Y ahora, mis hermanos, vamos a pasar con los jóvenes, con los chicos, con los hijos, pues. Jóvenes, chicos, ¿quieren caminar en la sabiduría de Dios? ¿Sí? Pues vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 21. Perdón, verso 20. Dice la palabra de Dios, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Dice la palabra de Dios, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer como hijos? ¿Juzgarlos? No, dice la palabra de Dios que obedezcamos a nuestros padres en todo lo que va conforme a la palabra de Dios. No a regañar a nuestros padres. Amén. No debemos de regañar a nuestros padres. No debemos de hacer eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Hacerles mala cara a nuestros padres? No. Debemos de obedecer, no juzgarlos, regañarlos, ni hacerles malas caras. Amén. Verso 21, otra vez vuelve la palabra de Dios con los padres. Dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Papás que tenemos a jóvenes, adolescentes, dice la palabra de Dios, no sean tan exigentes con sus hijos. En vez de exigir tanto a nuestros hijos, mejor como papás debemos de ser ejemplo para ellos. Es lo que debemos de hacer. Amén. En vez de estar solamente exigiendo cada hora, cada mañana, mediodía, cada tarde, estarles exigiendo solamente a nuestros hijos para que hagan las cosas bien, pues empecemos nosotros como padres a ser ejemplos para nuestros hijos. ¿Cuántos papás viven preocupados y dicen, es que yo tengo miedo de que mi hijo vive en pecado o que peque? Hermanos, como papás, mejor preocupémonos nosotros para que no caigamos en pecado. Preocúpate tú por no caer en el pecado. Preocúpate tú por no dar un mal testimonio, un mal ejemplo para tus hijos. Eso es lo que debemos de hacer. Ser ejemplos para nuestros hijos. Ser ejemplos a seguir. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñamos. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñamos. Lo que hacemos, mis hermanos, no solamente de palabra, sino de hechos. Amén. Como padres, como mamás, cuida tu testimonio en tu hogar, no solo aquí. Seamos sabios, porque sabio es aquel que conoce la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en su vida. No seamos hipócritas, no seamos cristianos solamente aquí en este lugar. Amén. El verso 22 dice, siervos, trabajadores, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, o sea, a sus patrones, incluso cuando no los están mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Qué? Trabajadores responsables. Si tú eres trabajador, haz bien las cosas, aun cuando tu patrón no te esté viendo. ¿Sí o no? Eso es lo que le enseña la palabra de Dios. Y a lo mejor haciendo estas cosas, te pueden subir de puesto, mis hermanos. Pero haz bien las cosas.
No seamos como los del mundo que nomás ven que cuando el patrón se va todos se empiezan a platicar, algunos hasta dormir un rato, que porque no está el patrón. No, no hagamos tal cosa. Verso 23 dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. No hablando mal del patrón, sino trabajando como para Dios. Amén. Santiago 3:13 dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Haz la voluntad de Dios. Eso es la sabiduría de Dios. Y aquí, mis hermanos, Dios nos dejó un manual que nos enseña cuál es la sabiduría de Dios, que es la Biblia. Amén. Y si nosotros, mis hermanos, no seguimos las instrucciones de Dios, después nos podremos arrepentir. Y después vamos a andar diciendo, ¿por qué no obedecí mejor a Dios? Hubiera hecho caso mejor a Dios, pero dicen por ahí que el hubiera no existe. Vas a pagar las consecuencias si no le hacemos caso a la palabra de Dios. Hazle caso a Dios y te irá bien. Él te ayudará. Deje el orgullo y acércate a Dios. Y si le hemos fallado a Dios, pues hay que pedirle perdón, ¿sí o no? Y dile a Dios que te ayude a ser obediente. No te alejes de Él. Búscale, mi hermano, porque dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Si nosotros morimos cada día a nuestro yo, Él tomará todo el control de nuestras vidas. Y así nosotros haremos lo que Él nos enseña. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu enseñanza, Dios Todopoderoso, Señor. Te pedimos, maravilloso Dios, que, Señor, tú perdones, Señor, nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, si de ti solo hemos adquirido, Señor, conocimiento y no sabiduría, bendito Dios. Si hemos conocido simplemente tu palabra, pero no la hemos practicado, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones y ayúdanos, Señor Jesús, a ser verdaderamente sabios, Señor. Practicar, Señor, lo que nos enseña. Y eso, Señor, es caminar en sabiduría. Y eso es crecer en sabiduría. Te damos gracias, Señor. Gracias por mis hermanos de aquí de Zamora, los que vienen, Señor, de diferentes lugares. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes, bendito Dios, a crecer, Señor, en la sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.